Nos habíamos quedado en que teníamos la función de salida, ¿sí? La ecuación de salida, perdón, en función de una referencia, que es la velocidad a la que queríamos nosotros alcanzar, ¿sí? Y de una posible perturbación. Hasta ahí es donde habíamos quedado. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar los valores de un sistema lo más realista posible para la velocidad de crucero, que es el modelo que tenemos aquí planteado, ¿ok? Para luego hacer la simulación y ver qué es con qué nos encontramos. Hacer un pequeño análisis de los valores que nos va a estar arrojando. Entonces, lo primero que tenemos que tener como referencia, vamos a abordar esta primera parte, para hacer un análisis del sistema sin la perturbación, primero. Entonces, tenemos la referencia, va a ser una de las entradas. Tenemos que definir a qué velocidad crucero queremos manejar, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos definido, habíamos hecho el ejemplo de 110 kilómetros hora, vamos a poner 110 kilómetros hora como entrada, ¿ok? Esa va a ser nuestra entrada. ¿Qué más tenemos que definir de este modelo? La planta está definida por dos variables. Una es la masa, ¿sí? Que podríamos llegar a decir que este vehículo tiene una masa razonable en kilos. ¿Okay? Y tiene un coeficiente de rozamiento B que es una fuerza, ¿sí? Que contrarresta el movimiento del vehículo. Habíamos dicho que esa fuerza, voy a poner este lado, así lo vamos a calcular. Esa fuerza era proporcional a un coeficiente B que está relacionado con la aerodinámica del vehículo, que está relacionado con el rozamiento que tiene el vehículo, es decir, con el tipo de neumáticos que tiene, con el formato frontal del vehículo, ¿sí? Y que ese coeficiente es proporcional a la velocidad a la que va a ir ese vehículo. ¿Okay? Esto se calcula, ¿sí? Habíamos dicho que B, creo que lo hemos comentado antes, estaba definida, B está definida en unidades de Newton, ¿sí? Por segundo sobre metro. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, porque de hecho acá tenemos fuerza, ¿sí? Tenemos este coeficiente y tenemos la velocidad. Entonces, lo primero que tenemos que definir es a qué velocidad vamos a querer circular, y acá ya habíamos dicho que como entrada, o set point del otro sistema iban a ser 110 kilómetros por hora. Lo que pasa de que esto está en unidades eh, de metro por segundo. Quiere decir que entonces esa velocidad, esos 110 kilómetros por hora, lo vamos a tener que traducir a metros por segundo. Así que lo vamos a multiplicar por 1000 y lo vamos a tener que dividir por 60 por 60 por 3600. O sea que eso nos da 30,5 metros por segundo. ¿Sí? Esto de acá, en unidades de metro por segundo, nos da 30,5 metros por segundo. ¿Ok? Para manejar las mismas unidades. Bien, ¿qué decíamos? Que nosotros necesitamos determinar el valor de ese coeficiente B. Ese coeficiente B, a ver si yo acá lo despejo, va a ser la relación de la fuerza que necesitemos sobre la velocidad a la que circulemos. ¿Okay? Bien, ¿qué fuerza necesitamos? Hay un cálculo para un vehículo, ¿sí? De 1000 kilogramos en una aerodinámica intermedia, un vehículo de lo que pesa 1000 kilogramos, qué sé yo, que va a depender de esa fuerza necesaria. Hay un cálculo que se realiza y depende de la aerodinámica del vehículo, cuál es el área frontal del vehículo, cuál es el coeficiente de rozamiento de los neumáticos, si interviene la fuerza de la gravedad también. Entonces se determina un valor para ese vehículo. ¿Okay? Bueno, un valor razonable para un vehículo de esas características que estoy hablando yo es entre 500 y 1000 newtons para poder hacer, mantener ese vehículo en esa velocidad, ¿ok? En llanura. ¿Okay? Entonces, vamos a poner un valor, un promedio, vamos a ponerle 800, ¿sí? A esa fuerza necesaria para mover ese vehículo. ¿Sí? Y la velocidad a la que estábamos nosotros, sí, queriendo circular, era de 30,5 metros segundo. ¿Ok? Y decir que entonces acá nosotros lo que vamos a tener es 800 sobre 35. Es decir, nosotros
Nosotros acá lo que tenemos son 26. Y ahora lo que tenemos es un coeficiente de 26, 22. Acá, 27. Bueno, voy a redondear los 27. 26, 22. Vamos a marcar 26, 22. ¿Ok? 26, 22. ¿Esto en qué unidades está? En newtons por segundo sobre metro. ¿Sí? Es la unidad de coeficiente. Ahí llegamos a saber cuál es el coeficiente necesario y ya si se fijan tenemos los dos valores para poder determinar cuál es la ecuación de la planta. ¿Okay? Y eso ya nos va a dar algún dato. Entonces ahora yo lo voy a reemplazar y vamos a dejar acá, esto es B. B es eso. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Acá ya podemos saber ciertas cosas. Por ejemplo, podríamos sacar, probablemente voy a hacer un cálculo acá, esa planta, voy a sacar cuál es la constante de tiempo, es decir, ¿qué me va a permitir a mí saber cuál es la constante de tiempo? ¿Cuál va a ser el tiempo necesario para que el sistema el lazo cerrado, alcance el 63% de su velocidad o de su valor de salida final? ¿Okay? No sé si se acuerdan, que nosotros definíamos, eso igualmente está en la unidad que está subida en el campus. Nosotros lo que decíamos, este es un sistema de primer orden, ¿sí? O sea, que va a tener una curva así. Esto va a tener acá un valor final al que va a alcanzar, ¿sí? Olvídense de esta diferencia. Esto acá lo va a alcanzar, ¿sí? No va a tener error en estado estacionario, esto, va a ser, ¿sí? Va a encontrar su valor final. Y entonces, nosotros acá lo que teníamos era una constante, tau, ¿sí? Que en esta unidad, acá lo que alcanzaba era el 63% de la velocidad final. ¿Sí? Nos da esa habilidad. Y esta constante tau, ¿sí? ¿De dónde salía? Directamente la podíamos sacar de la ecuación de primer grado. Es el coeficiente asociado. La ecuación de primer grado, nosotros decíamos, una ecuación de primer grado, en este caso, tenía este formato. Acá era la ganancia, entonces el formato era este. ¿Okay? Si nos fijamos, es similar a aquel. La única diferencia que nosotros acá, para poder llegar al formato estándar lo que vamos a hacer es dividir sobre B para que arriba que nos quede 1 sobre B, ¿sí? Que va a ser la ganancia, acá, y abajo nos va a quedar M sobre B por S más 1. Con lo cual, nuestra constante de tiempo es M sobre B. Ahora, vamos a empezar a tener valores ya. Si M sobre B, M dijimos que era 1000 kilogramos. Si M sobre B, eh, ¿cuál es nuestra constante de tiempo? Es decir, ¿en qué instante llega a ese 63%? 26 dividido 22 quiere decir que nuestra constante de tiempo es de 38, para redondearlo, 38 segundos. 38 segundos. Esa va a ser mi constante de tiempo. ¿Sí? Eso ya lo estamos sabiendo. Sí, quiere decir que nuestro sistema, eso ya lo podemos dar como un hecho. Nuestro sistema, nuestra planta, a lazo cerrado, ¿sí? Sin controlador, solo la planta funcionando, ya sabemos que va a tardar 38 segundos en alcanzar el 63%. ¿Sí? ¿Qué significaría el 63% de 110? Quiere decir que va a tardar para llegar a los 110 kilómetros por hora, para llegar a los 69, a los 70 kilómetros, para redondearlo, para llegar a 70 kilómetros por hora, va a demorarse 38 segundos. Es decir, que si lo pensamos, es bastante lento, ¿no? Comparando, por ejemplo, con las aceleraciones de un coche promedio, estamos en 10, 12 segundos, ¿no? Un coche tipo, sin llegar a ser un deportivo.
eh, es muy lento nuestro sistema, ¿sí? Esa es la realidad. Pero bien, entonces, en este punto me gustaría poner estos valores en el simulador para poder tener una noción, ¿no? De esto. Esto mismo que yo te estoy contando, poder verlo. Estoy abriendo Octave. Bien, ahí estamos. ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero hacer? Bueno, lo primero que quiero hacer es cargar el telecontrol. Eso es lo primero que quiero hacer para poder tener todas las funciones. Lo segundo que quiero hacer es definir una variable compleja. Como S, ¿ok? Y luego lo que vamos a hacer es comenzar a introducir nuestros valores, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, más cosas que tenemos acá, que tenemos que definir. Está faltando decir que el controlador KP, ¿sí? Vamos a elegir un valor, 100. ¿Sí? Nuestro controlador proporcional, cuando reciba un error, va a generar una acción de control 100 veces mayor, ¿sí? Acá vamos a definir ese valor. Entonces, ¿qué valores tenemos? Y empecemos a definirlo. Por ejemplo, sabemos que R, ¿sí? Que es la referencia, va a ser igual, dijimos, a 30,5 segundos, 30,5 segundos. Esa va a ser nuestra referencia. ¿Qué más tenemos? Dijimos que el coeficiente B va a ser 26,22, 26,22. Ese va a ser B. ¿Qué más dijimos? Dijimos que la masa era igual a 1000 kilogramos. Eh, Vamos a introducir ya el Kp, que creo que todavía no introdujimos, que va a ser de 100, el valor de la constante proporcional de nuestro controlador, y creo que en principio ahí tendríamos casi todo, ¿verdad? Bien, entonces lo que vamos a hacer es introducir esta parte de la ecuación, ¿sí? Nuestra I va a ser igual a, vamos a dejar la referencia, la vamos a dejar afuera, ¿sí? Después vamos a introducir la función de transferencia, con lo cual lo que vamos a introducir es I sobre R, ¿ok? Y la función de transferencia después la vamos a hacer jugar como una entrada cuando apliquemos un escalón, que en este caso vamos a aplicar como función de excitación un escalón, pero en lugar de ser el típico escalón unitario, vamos a aplicarle un escalón de 110 kilómetros por hora, ¿ok? Es decir, nuestro escalón va a ser, queremos que llegues acá, ¿sí? Partiendo del reposo, condiciones iniciales reposo, si el vehículo va a estar en estado en cero, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es introducir nuestra ecuación, y esperemos que no me equivoqué, va a ser Kp, dijimos, vamos a ponerlo así, ese lío. Bueno, vamos de nuevo. Y va a ser igual a, vamos a ver si me mantuvo las variables, sí, me mantuvo todo. Y va a ser igual entonces a, arriba tenemos Kp sobre
V más Kp. ¿Sí? Kp sobre V más Kp por un lado, eso es arriba, y abajo tenemos, por un lado, abajo tenemos M que multiplica a S sobre V más Kp. ¿Ok? Más 1. Y M. Y acá estaríamos cerrando así. Si no me equivoco. Un radio, algo está mal. Ahora tendría que haber. Uno, acá. Esto falta un paréntesis. Y después tenemos ¿no? Y tengo la peso. Bueno, lo estoy contando, tengo un error. Ahora yo tengo este paréntesis que está ahí. Y abajo tengo. Vamos a S sobre E, cierra esto, más. Bueno, ahí tengo la función de transferencia. ¿Sí? Es esta ahí que tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la función de transferencia, lo que vamos a hacer es ponerlo con una referencia, ya dijimos, de 110 kilómetros por hora, y vamos a ver qué pasa. Es decir, vamos a excitar esta función de transferencia con un escalón de 110 kilómetros por hora. Entonces, lo que usamos es la función step, ¿sí? Para que le haga un escalón. La diferencia es que nosotros acá la referencia la vamos a entrar multiplicando a la función de transferencia. O sea que lo que voy a hacer es, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí también? ¿No es cierto? Es decir, la referencia está entrando multiplicando a la función de transferencia. Entonces, lo que tenemos es la R, que yo la he puesto en mayúscula, no me acuerdo, creo que sí, la R multiplicando por I, función de transferencia. Y esto le vamos a dar, ya habíamos visto nosotros que el sistema sin controlador nos estaba dando una constante de tiempo de 35 segundos. ¿Sí? Con controlador se supone que nos va a dar menos tiempo. Si estamos aplicándole un controlador al sistema, con lo cual deberíamos reducir ese tiempo. De hecho, podríamos calcularlo acá. Si nos fijamos acá, miramos ahí, nosotros acá, ¿qué tenemos? La constante de tiempo de
La ecuación es esta que tenemos aquí, ¿sí? O sea que nuestra constante de tiempo en el lazo cerrado, esta, ¿qué va a ser? M sobre V más Kp. Y ya podemos saber en este sistema cuál va a ser nuestra constante de tiempo. O sea que acá ya lo que podemos saber es que la masa es de 1000 sobre V más Kp, que habíamos dicho que habíamos puesto un valor al coeficiente de 100. Quiere decir que acá nuestra constante de tiempo va a estar en torno a los 7,9 segundos. ¿Ok? Comparado con los 30 y algo que hemos visto. Es decir, que nuestro sistema es mucho más rápido por aplicarle un controlador. ¿Ok? Y lo vamos a ver ahora. Entonces quiere decir que ya no necesitamos simular hasta los 100 segundos, porque podríamos simular hasta los 50, por ejemplo, y a ver qué resultado tenemos. Bien. A ver si se ve. Si se ve ahí. ¿Qué tenemos acá? Acá lo tenemos, esta es la salida de nuestro sistema y vamos a empezar a interpretar algunas cosas. Habíamos dicho que teníamos una constante de tiempo acá en los 7,9 segundos, o sea que estaríamos por acá. En 7,9 segundos se supone que el vehículo estaría alcanzando el 63% de la velocidad final. Ahora, a ver si esto me deja ver. ¿Qué velocidad estamos acá? Fijémonos. Acá en el instante 50 estamos en 24. No sé si se logra ver abajo en la pantalla. La salida es de 24,14. Y entonces, ¿pero cómo? ¿Nosotros a qué velocidad final tenemos que llegar? Voy a llegar a una velocidad final de 30,5, ¿cierto? Bueno, está funcionando ahora, ¿no? 30,5 es a lo que tenemos que llegar. Y estamos llegando a, dijimos, 24,14. O sea que nos están faltando 6,6 metros por segundo. Nosotros vamos a pasar a kilómetros por hora. O sea que nos faltan 22 kilómetros por hora. Nos están faltando. Eh, 22 kilómetros por hora. Quiere decir que entonces, en nuestro sistema, aplicando un controlador proporcional con una constante de K de 100, nuestro sistema llega a velocidad final, vamos a hacerlo, ¿sí? La velocidad final, vamos a poner una velocidad de infinito, en régimen permanente, es de 24,14. ¿Ok? A esto lo vamos a pasar a kilómetros por hora para simplemente 24,14 metros sobre segundos, ¿sí? Esto lo vamos a pasar en unidades de kilómetros por hora para simplemente tenerlo más visible para nosotros. 86,9, estos son 86,9 kilómetros por hora. Esa es la velocidad final que está llegando a nuestro sistema. Y entonces, nuestro error en régimen permanente, ¿cuál es? La diferencia entre lo que es la velocidad de referencia que queríamos ver nosotros menos la velocidad final, ¿no? Es decir, 110 kilómetros por hora menos los 86,9 kilómetros hora. ¿Cuánto es esto? Menos 110, 23 kilómetros hora de error en régimen permanente. Es decir, que nuestro sistema, tal cual está, con un controlador proporcional de 100 veces el error, no llega a la velocidad final, ¿sí?
y mantiene un error en régimen permanente de 23 kilómetros por hora. Es decir, que la máxima velocidad que va a alcanzar nuestro sistema con ese controlador va a ser 86,9, 87 kilómetros hora. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es un sistema de tipo cero. Si lo miran en la documentación, un sistema de tipo cero con una entrada en escalón de amplitud A, que nuestra entrada de escalón de amplitud A termina siendo la entrada en escalón R, la amplitud que tiene es 30 metros por segundo, ¿sí? O sea, son 210 kilómetros por hora, tiene un error en régimen permanente, ¿sí? Proporcional, el error en régimen permanente, es proporcional, búsquenlo, no me lo voy a acordar bien, creo que es proporcional a la amplitud del escalón sobre 1 más K, que K es la ganancia de nuestro sistema. ¿Ok? Eso, ese es el error que estamos teniendo nosotros acá en este sistema de tipo cero. Que quiere decir que nuestro controlador nunca va a llegar a los 110 kilómetros por hora. Necesitamos agregarle otro tipo de control para poder borrar ese error en régimen permanente y poder llegar a los 110 kilómetros por hora. Lo que tenemos que agregarle es un controlador integral. Va a ser un PI, proporcional e integral. Ahí sí vamos a llegar a esa velocidad. ¿Ok? Porque acá lo que se produce es un error en régimen permanente que el controlador, como no ve variación en el error, no aplica mayor corrección, porque es proporcional al error. ¿Sí? Le falta esa parte de acumulación que incorpora el controlador integral, que es el que termina eliminando en un sistema de tipo cero el error en régimen permanente. Esto no lo tiene. Ahora, lo que podemos hacer es ver si le podemos agregar más ganancias a nuestro sistema. ¿Ok? Veíamos que teníamos este error. Entonces, ¿qué pasa si ahora cambiamos y a nuestro controlador le agregamos, le subimos la ganancia a 500, por ejemplo? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí, lógicamente, tendríamos que tener una salida eh, más cercana a nuestra velocidad objetivo. Entonces vamos a cambiar acá el valor de KP, ahora que sea 500. Vamos a volver a configurar la función de transferencia y vamos a decir que nos vuelva a graficar a ver qué es lo que tenemos. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una ganancia, subió. Ahora la salida, ¿no? En este caso, eh, la velocidad con un KP igual a 500, ¿sí? Nos está dando, en el régimen permanente nos está dando 28,99. O sea, 28,99 metros sobre segundo, aproximado a 28,99, 104. Fíjense como ya pasamos de 86, 104, vamos a redondearlo, eh, kilómetros hora. ¿Okay? Entonces ahora estamos reduciendo, ¿no? El error, el régimen permanente lo estamos haciendo más chico, incorporamos mayor ganancia. ¿Sí? ¿Y esto cuándo se produce? Esto se está produciendo en un tiempo de 6 segundos prácticamente. Podríamos decir que en 8 segundos podríamos decir que estaríamos llegando a ese valor. Ahora, vamos a hacer una cosa, vamos a agregar más ganancia al controlador
¿sí? Vamos a poner una ganancia de 2.800. Vamos a volver a ejecutarlo, también con 50 segundos de ejecución. Y entonces ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos que achicarlo como para poder ver mejor esto. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a ejecutarlo menos tiempo. Porque claro, ¿qué estamos haciendo? Como nuestra constante de tiempo, como nuestra constante de tiempo eh, tiene incorporado el valor de KP, entonces lo estamos modificando. Quiere decir que lo que hacemos es, al darle mayor ganancia a nuestro controlador, lo que hacemos es reducir el tiempo en el que el sistema logra alcanzar el valor final. Eso es lo que estamos haciendo, con lo cual ahora en la simulación no necesitamos llegar a 50 segundos. Vamos a ponerlos en 20 segundos porque los tiempos de respuesta son más rápidos. Acá lo podemos ver. Fíjense que ahora estamos llegando, acá, podríamos decir al régimen permanente, estamos llegando, primero que estamos llegando a un valor de, para comparar, 30,29 metros por segundo. Y esto lo estamos llegando en 1 segundo 5. ¿Sí? Quiere decir que entonces la velocidad final con KP igual a 2.800, ¿sí? Está en 30,29. Vamos a sacar la cuenta. 30,29 metros sobre segundos. Esto equivale a 109 kilómetros por hora. O sea, estamos con esa ganancia, con esa ganancia, estamos en 109 kilómetros por hora. Nosotros teníamos como objetivo 110 kilómetros por hora. Estamos ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué problema tenemos acá? Entre comillas. Fíjense que ya nuestro coche, nuestro Fiat Cronos, seguir poniendo el mismo ejemplo, para poder llegar a esta velocidad, ¿sí? Para poder alcanzar esta velocidad, necesita tener un motor lo suficientemente potente, ¿ok? Tal que alcance esa velocidad, fíjense cómo está acá, ¿no? Según el control este, en 1,5 segundos. Eso físicamente no va a pasar, al menos no en un Fiat Cronos. O sea, tal vez en un eléctrico y con mucha suerte. No sé cuáles son las velocidades máximas hoy de los coches eléctricos, sé que están en torno a los 2 o 3 segundos los supercoches, ¿no? Que es una locura. Y son eléctricos, no son de combustión. Quiere decir que entonces nuestro modelo, por muy bonito que sea, no va a poder ser implantable, ¿sí? Al menos no los coches que nosotros estamos manejando actualmente. Bien, esto pasa, como decía hace nada, por el efecto de que estamos con un controlador proporcional, ¿sí? Bien. Esto desde el punto de vista, esto ya está pasando, desde el punto de vista con estos valores de la salida con respecto a la entrada, a la referencia, a la velocidad crucero que estamos buscando. Nos estaría faltando hacer una simulación incorporando en algún instante de tiempo la perturbación. Entonces, a ver, ¿cómo va a ser esto? Primero lo voy a graficar. Nosotros lo que vamos a tener, según estamos viendo en el gráfico ese, lo que hace nuestro sistema es parte desde el reposo, ¿sí? Vamos a suponer que volvemos a un KP de 500, por ejemplo,
bien es más razonable, en 7 8 segundos llegaba al valor. Entonces parte de reposo en otro sistema y lo que hace es, tenemos un valor de referencia, que es al que queremos llegar, ¿sí? Queremos llegar a este valor, entonces nuestro sistema lo que comienza a hacer es querer alcanzar. En determinado momento, nosotros lo que podemos hacer, en la realidad, lo más posible, es incorporarle una perturbación, ¿sí? Esa perturbación va a ser una fuerza negativa que va a venir a perjudicar el funcionamiento normal de nuestro sistema. ¿Qué puede llegar a ser? Una subida, ¿sí? Un viento de frente, es decir, algo que le va a generar una fuerza. Entonces, acá nosotros vamos a tener que aplicar en un instante de tiempo, en un t igual a, ¿no? Esto es t, ¿sí? En un t igual a algo, ¿sí? 5, 10 segundos, como para más o menos hacer una simulación. Vamos a suponer que definimos que esto es igual a 10 segundos, ¿sí? Acá vamos a tener que aplicar una perturbación. Solo en este instante vamos a aplicar una perturbación y entonces ahí veremos a continuación qué es lo que hace nuestro sistema cuando le aplicamos una perturbación de X cantidad de newtons. Una fuerza contraria, ¿no? Vamos a tener que aplicar en negativo, 200, 300 newtons, 300 newtons de fuerza, ¿ok? Y entonces eso es lo que vamos a ver. Para eso lo que hacemos es incorporar a nuestra función de salida, le vamos a tener que incorporar la suma de la función que tiene en cuenta la perturbación. Para eso vamos a tener que incorporar en Octave, vamos a tener que hacer varias cositas para poder simularlo en el tiempo en 2 instantes, en dos periodos. Entonces, vamos a... lo que vamos a definir es vamos a dividir en dos esa función, vamos a armar una i total y vamos a armar una i de R y una i de D, ¿sí? Entonces, lo que veníamos trabajando era la i de R, ¿ok? Entonces ya la vamos a definir como i de R, sí, igual me está faltando algo, y es que eh, vamos a suponer el controlador K en 500, ¿sí? Entonces, y vamos a volver a ejecutar IDR para actualizar este valor y vamos a hacer una IDD, ¿ok? Que corresponde a la parte de la perturbación y que lo único que cambia es arriba, cambia la ganancia arriba, es 1 sobre B más KP. O sea que acá lo único que estaría cambiando es esto. En lugar de KP, correcto, es 1 sobre B más KP y luego el resto es igual. A ver, y es igual porque comparten la misma constante de tiempo, si ustedes se fijan ahí. Las dos ecuaciones comparten la misma constante de tiempo. Bien, y ahí tenemos I de D, ¿ok? Y entonces después lo que vamos a hacer va a ser una I total, que va a ser igual a I de D, I de R más I de D. ¿Ok? Entonces ya tenemos en I total, tenemos la salida total del sistema. I de R más I de D. Ok, perfecto. Ahí estamos con eso. Bueno, ¿qué más nos toca definir? Nos toca definir, dijimos, KP ya lo pusimos en 500, nos toca definir la perturbación, sí. Vamos a definir que
la perturbación va a ser igual a 300 newtons, ¿sí? Y que el tiempo de la perturbación va a estar dado a los 10 segundos, ¿sí? De ejecución del sistema. Hasta ahí estamos. Con esos valores nos toca comenzar a jugar. Entonces, vamos a comenzar a agregar lo que nos estaría faltando. Nos falta el valor de la perturbación, o sea que este va a ser igual a 100 newtons. Nos falta definir el periodo de tiempo, es decir, en el tiempo en el que vamos a correr. Nosotros vamos a introducir la perturbación en el instante de tiempo 10 segundos, pero vamos a definir una variable de tiempo eh, que va a comenzar en 0, va a ejecutarse cada 0.1 segundo y vamos a llevarla hasta 100. ¿Ok? Bien, ahí tenemos ese vector. Bien, ¿qué más necesitamos? Bueno, necesitamos armar un conjunto de vectores con los valores que va a ir tomando para la simulación, los valores que va a ir tomando eh, tanto el valor de referencia en cada instante de tiempo, así como yo lo dibujé ahí, bueno, para poder hacer una simulación acá en Octave, lo que vamos a tener que hacer es un vector donde vamos a tener en cada instante de tiempo qué valor va a ir tomando tanto la entrada de referencia como la entrada de perturbación, ¿sí? Con esos dos vectores, entonces nosotros vamos a alimentar a nuestra función de transferencia y vamos a poder sacar la velocidad de salida en cada instante de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que construir un vector? ¿Sí? Que va a ser igual a la referencia, que ya la teníamos. La vamos a llenar con todos valores. En cada instante de tiempo la referencia va a ser constante. O sea que en todo el periodo de tiempo que ya definimos antes, ese vector R lo que va a tener son los 30,55 metros por segundo. Esa va a ser nuestra entrada de referencia. ¿Ok? Ahí lo vemos. ¿Qué más vamos a tener que definir? Vamos a tener que definir el vector de valores que va a tener la perturbación. ¿Sí? Entonces, de momento, la primera parte van a ser de ceros y a partir del instante 10, de 10 segundos hasta los 100 segundos que hemos definido, van a ser de menos 300 newtons. ¿Sí? Es decir, no tenemos perturbación en el primer ciclo y sí tenemos a partir del, del instante 10 en adelante. ¿Ok? Eso por una parte. Entonces ahí lo llenamos de cero y ahora lo que vamos a hacer es que D para cuando T sea menor o igual a 10, mejor dicho, cuando T sea mayor que 10, entonces sí queremos que tome el valor de D. Y en D ya habíamos agregado, sí, en D ya teníamos 300, menos 300, ¿ok? Eso es lo que tenemos acá. Ok, ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ya empezar a simular. Si vamos a grabar en un vector la simulación de las dos partes de nuestra ecuación, la parte con respecto a la referencia y la parte con respecto a la perturbación. Y después las vamos a sumar para graficarlas juntas. Y ahí vamos a ver qué es lo que pasa desde el instante 0 al instante 100, teniendo en cuenta que en el momento 10 lo que hacemos es incorporarle una perturbación. ¿Sí?
Entonces vamos a definir algo así como velocidad con respecto a R, sería la primera parte, ¿sí? La velocidad con respecto a R lo vamos a hacer con una simulación. Habíamos dicho que teníamos la función de transferencia en I de R, ¿no? La primera parte, esa sí habíamos grabado ahí en I de R, sí, correcto. Y entonces acá lo que nos pide la simulación nos pide la función de transferencia, nos pide el vector de valores de entrada y el tiempo en que vamos a correr esta simulación. Bien, ahí estaríamos. Y después lo que tenemos que hacer es eh, la velocidad con respecto a la perturbación. Y esta va a ser exactamente igual. La diferencia es que acá lo que vamos a tomar es la función de transferencia de la perturbación, ¿sí? Con los valores de entrada correspondientes al vector de valores de las perturbaciones, que van a ser del instante 10 en adelante, durante el periodo de tiempo que tenemos definido. Fíjense que la salida acá es negativa, o sea que resta, efectivamente resta. Si se acuerdan, en el anterior era 28 y algo, ¿sí? Y en este está restando, ¿ok? Bien, 28 y algo, lo borré, 28 y algo que coincide con la salida, la velocidad de salida que teníamos cuando el KP era, la constante proporcional era de 500, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a tener acá? Nada, vamos a tener una velocidad total, entonces, velocidad total que va a ser igual a la velocidad de la referencia más la velocidad de la perturbación, tal cual tenemos definido ahí, ¿ok? Velocidad de la referencia más velocidad de la perturbación. Ok, bien. ¿Qué más nos estaría faltando? Eh, Graficarlo. Esto nos tocaría graficar ahora. Bien, entonces, vamos a graficar. Vamos a graficar. Vamos a hacer una figura 1. Vamos a comenzar por acá. Una figura 1. Salió mal. Vamos a hacer una figura 1. Eso es, ahora sí. Y en la figura 1, esto me está molestando, no sé qué es, pero me molesta. En la figura 1 lo que vamos a hacer es vamos a pintarle. Vamos a graficar. Esta, no sé qué es. Vamos a pintar en el periodo T, que vamos a figurar. En la primera lo que vamos a hacer es la velocidad con respecto a R. Vamos a dibujar la velocidad con respecto a R, ¿sí? A ver si lo logro ver. La velocidad con respecto a R. Y se lo voy a mostrar. Así se ve. Ahí lo tenemos. La velocidad con respecto a R. Si se fijan, esto es lo mismo que habíamos graficado antes, ¿sí? O sea, acá lo que teníamos era cómo se comportaba el sistema donde alcanzaba los 28 y no sé cuánto, que teníamos ahí contado, casi 29 creo que eran, ¿sí? Eso es lo mismo que ya teníamos, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Mostramos cómo se va a comportar la segunda parte y después los unimos para ver cómo es el sistema completo. Entonces, ¿qué más necesitamos? Una figura 2 que ¿qué va a tener? Vamos a graficar, a la figura 2 vamos a graficar
en el periodo de tiempo la velocidad con respecto a la perturbación. ¿Ok? Y acá, entonces, vamos a encontrarnos con la figura 2, que ahí la vemos. Si se fijan, la figura 2 que arranca en el instante de tiempo 0 es 0. No hay perturbación. ¿Sí? El término correspondiente a la perturbación no incorpora ni suma ni resta. Está en 0 a la ecuación de la velocidad total. ¿Sí? En el instante de tiempo 10 es cuando se produce la perturbación. Y el sistema, fíjense cómo responde con la misma ganancia porque dijimos que comparten la misma, el mismo tau, la misma constante de tiempo, con lo cual responde de la misma forma, pero en sentido contrario, es decir, que tiene ese retraso y tiene ese retardo negativo en la misma velocidad que lo hace el sistema cuando quiere alcanzar la velocidad crucero, ¿sí? Pero en sentido contrario, ¿sí? Le resta, sería en este caso, ¿verdad? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es una figura 3 que lo que va a tener acá, lo que va a hacer es también en el periodo de tiempo, va a ser la velocidad total. Y acá lo que vamos a ver es cómo se comportó el sistema total, ¿sí? La 3. Y ahí lo tenemos. Esto es lo que hace. Ahora, la unión de las dos componentes de nuestro sistema, lo que hace es, fíjense que hasta el instante 10 se comporta como esperábamos o como veníamos viendo. Y llega prácticamente a los 29, si lo miramos acá, llega a los 28,9, a los 29 metros por segundo, que es la velocidad que alcanzaba. A partir de eso surge la perturbación, fíjense cómo el sistema después cae y se queda en 28,45. Y eso es lo máximo que va a haber. Y va a tener ese error en régimen permanente y lo va a mantener constante. Y no lo va a lograr, no lo va a lograr superar. Y se va a quedar ahí el sistema. Quiere decir que al final nuestro coche va a terminar estando en una velocidad, o sea, la velocidad final que va a terminar alcanzando nuestro coche es de 28,4, 102 kilómetros por hora, luego de haber sufrido esa perturbación. Si originásemos otra perturbación más adelante, obtendríamos otra caída más, ¿sí? Y si no, lo que tendríamos que generar es una perturbación positiva, y entonces ahí ayudaríamos al sistema. ¿Qué podría ser una perturbación positiva? Una pendiente en bajada, por ejemplo, en el coche. Y ahí lo que tendríamos es que el coche entonces lograría mejorar ese régimen permanente, seguramente. Bueno, espero que se haya entendido esta primera parte, donde comenzamos desde lo que es la definición de la función de transferencia. Pasamos por plantear un sistema del lazo cerrado que incluía dos componentes, una referencia, un set point y otro set point aleatorio que estaba dado por una perturbación, eh, y logramos hacer una velocidad crucero con un coche, con una planta, simplificado, pero bueno, realista también.